Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a las jornadas. Aquí en el formato presencial ahí tenemos otras compañeras que van a presentar también. Bueno, en principio, bueno, son las primeras jornadas de diseño y sociedad. Esta es la primer mesa, historiografía e institucionalización del diseño. Em, Agradecerles a quienes están acá presentes y también a quienes están presentes vía remota. Y bueno, y al Instituto Gino Germani por el espacio y a los organizadores bueno, por toda esta gestión que la verdad que estamos súper contentas de dar inicio y de volver a vernos y empezar el año así con todo esto. Vamos a empezar con las presentaciones. Pueden compartir pantalla, en caso de que no puedan, nosotros ya las tenemos acá descargadas. Eh, Así que vamos a dar inicio, tienen 10 minutos aproximadamente, traten de respetarlo porque son bastantes. Vamos a dar inicio con Sofía Marosi, la institucionalización del diseño en Argentina, el caso de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, mi nombre es Sofía Marosi, soy diseñadora industrial de la Facultad de Artes, también soy docente y becaria doctoral de la Universidad Nacional de La Plata y vengo a presentar una parte de mi proyecto de investigación, de mi plan de tesis, un estudio brevísimo de caso, algunas aproximaciones, así que bueno, arranco. Obviamente muy feliz de poder participar. Mi idea era estar presencial, pero tuve algunos problemas de salud, así que me tuve que quedar en La Plata. Así que arranco. Bueno, ves ahora, ahí me dejo pasar. Bueno, el título de la presentación y el título de la ponencia que presenté para el Congreso es la institucionalización del diseño en Argentina, el caso de la Universidad Nacional de La Plata, y un poco para enmarcar mi proyecto de investigación, el cual se le adjudicó la beca, se denomina Historia de las carreras de diseño en universidades públicas nacionales entre el periodo 1958-2014. Bueno, la delimitación es con la primera que se creó y hasta una de las últimas en 2014 en Hurlingham. En total se detectaron 16 casos de carreras de diseño. El objetivo es brindar un panorama federal de la historia de las carreras y sí, su proceso de institucionalización en la Argentina y se incluyen dentro de lo que es el campo del diseño para este proyecto de investigación, lo que es el diseño industrial y el diseño en comunicación visual o gráfico. Hola, Diego. Bueno, una de las hipótesis que tomo para desarrollar el trabajo y para desarrollar el caso es la creación de las carreras de diseño. Permiso, estoy moviendo la ventana donde aparecen ustedes. En la Argentina se relaciona con las emergencias de los proyectos productivos nacionales, provinciales y municipales durante el periodo 1958-2014. Para un poco. Ahí. Bueno, como se sabe, el caso de La Plata junto con el de Mendoza y de Santa Fe son casos precursores y la idea es que como ya hay un montón de aportes sobre todos estos casos vinculados a cuestiones más biográficas, determinados referentes, sus trayectorias, los intercambios con las universidades europeas ya han sido estudiados con profundidad por otros autores, la idea y el objetivo de esta ponencia era aproximarse, obviamente, porque son 10 páginas, con el caso de La Plata, a centrarse sí en el proceso de institucionalización y proyectación de la carrera en La Plata, se efectuaron vínculos con e influencias del medio productivo local y provincial. También nacional, pero en general nacional es el que más se ha estudiado, se ha intentado hacer vínculos con eso. Bueno, como para contextualizar un poco, la carrera de diseño en La Plata se enmarca en lo que Basualdo, Eduardo Basualdo, un autor en su libro, en uno de sus libros, habla de la segunda etapa de la ISI o industrialización liderada por el Estado, que se caracteriza por lo caracteriza de la siguiente manera, desde su perspectiva obviamente, que hubo una fragmentación del mercado de trabajo y con la entrada de
en esta segunda etapa, con la inversión extranjera, la entrada, la toma de deuda con el FMI, hubo sectores que tuvieron una elevada intensidad de capital, desarrollo de nuevas tecnologías, plantas industriales y capacitación de la mano de obra, y en otros sectores más tradicionales no lo hubo, por esta cuestión vinculada a el ingreso de los capitales extranjeros y una visión más de dependencia de la economía argentina, como por una contextualización. ¿Qué pasó ahí? ¿Nada? Sigo. Después, para hacer unas reflexiones vinculadas a la cuestión más provincial y local, se tomó como base el texto de la compilación de Oscar Barreneche, que habla sobre la historia de la provincia de Buenos Aires del primer peronismo al 2001. El capítulo que habla sobre la industria de los años de guerra hace una contextualización de cómo era la provincia de Buenos Aires, como para decir, bueno, a ver cómo era la provincia de Buenos Aires vinculado a lo que se plantea, ahora lo vamos a ver más adelante, en los escritos vinculados con el diseño y la institucionalización del diseño en La Plata. Y como se sabe, había pequeñas y medianas empresas, o las caracteriza de esa manera, que requerían una baja inversión inicial, sobre todo en la etapa del peronismo, y después se van especializando, y de las cuales se disponía de la materia prima disponible. Y en la ciudad de La Plata, bueno, esto por ahí es algo un poco más sabido, también estos datos están sacados de un texto de los 100 años de la ciudad de La Plata, donde hay algunos censos industriales que, bueno, muestran que existían los frigoríficos, la cuestión de la destilería y la apertura de YPF, que haría que la ciudad de La Plata iba a ser un polo productivo, y la instalación de, bueno, el astillero y las fábricas navales, lo que sería el sector de Ensenada, que después se separa igualmente de La Plata y de Berisso. Y vinculado con eso también hace algunas referencias a la cuestión de las industrias textiles, pero bueno, como para caracterizar la cuestión local y provincial, que es lo que me interesa a mí para mi trabajo de investigación, me pareció que era pertinente hacer esta caracterización. Y bueno, estamos acá muy contentas con mi compañera Silvia eh, para un poco recuperar lo que decía hoy Verónica, ¿no? De este encuentro en una facultad de ciencias sociales. Para nosotros también es una situación muy particular. Estábamos muy emocionadas por venir también a un encuentro presencial después de la pandemia. Así que agradecerles el espacio a María Eugenia, bueno, y al instituto. Así que bueno, yo lo que tengo preparado para hoy es solamente unos primeros avances. Nosotros comenzamos un doctorado, el cursado del doctorado en el año 2018, en el centro, el doctorado se llama, vamos a avanzar así o así, no, díganme ustedes, para abajo, bien. El doctorado se encuentra, digamos, en el marco del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y es un doctorado que se especializa básicamente en estudios sociales de América Latina. Dentro de este doctorado hay diferentes líneas de investigación y en la que yo me encuentro, digamos, es socioantropología de la educación. Este proyecto fue aprobado en el año 2021 y bueno, a partir de ahí con la doctora Diana Massa, que la verdad que es una compañía y una compañera, tengo que agradecerle con toda, digamos, la dedicación y la paciencia que me tiene, porque bueno, desde las áreas proyectuales, desde el diseño, es muy difícil por ahí ingresar a estudios sociales y a todas lógicas que para nosotros por ahí no son tan no sé, cercanas. Así que bueno, ahí corro un poquito más. Listo. Acá hay como todo un despliegue, así que voy a esperar. Ahí está. Permiso. Bien. Bueno, bueno, bien. Empezar pensando en
estudiar y interpretar y analizar cómo construyen los estudiantes de diseño, ¿no? En la formación, cómo se construye la sociedad. Ay, perdón, pero pasa muy cómodo. Bueno, la idea es estudiar cómo es la construcción de los sentidos sociales en la formación de los diseñadores industriales, sobre todo en el proyecto final de la carrera de diseño. Y nos parece, lo que empezamos a pensar es un poco esto de que lo social resulta de alguna forma inagotable, ¿no? Es un concepto difícil de definir, de comprender como algo acabado definitivo. Y bueno, el desafío es ese, ¿no? Intentar buscar indicios de alguna forma sobre qué queremos decir cuando en la formación de diseñadores industriales hablamos de lo social. Em, María del Valle Ledesma y María Laura Nieto en el año 2020 realizan una compilación, un libro que se llama Diseño Social, Ensayos sobre el diseño social en Argentina, que es digamos, una compilación de proyectos, artículos, ensayos, líneas de pensamiento que se enrolan en este gran paraguas de lo que se puede entender, ¿no? O se puede empezar a entender a qué hablamos cuando hablamos diseño social. Les pido permiso para leer una pequeña cita que me parece interesante y enriquecedora y valorable para este momento. Asistimos, dicen ellas, al despliegue de una proyectualidad compartida, donde se ponen en juego las complejidades de la interacción cultural, de las distintas experiencias y saberes socializados en el territorio, de las relaciones de género, de la incidencia de las nuevas tecnologías. Esta mirada supone un cambio en la consideración de los actores, ya que no se trata de profesionales quienes poseen el saber ilustrado y lo ponen en práctica o lo llevan a la comunidad, sino que en el mismo proceso de diseño interactúan y se valorizan los saberes locales, los saberes de los usuarios. Esto da cuenta de un pasaje de la proyectualidad objetual a otra situacional. El proceso de diseño trasciende la resolución específica del objeto en pos del desarrollo de una situación integral. En este desplazamiento que marcan las autoras de una proyectualidad objetual a una situacional, nos parece interesante enrolarnos allí, ¿no? Porque habla de un diseño en términos situados, ¿no? Y de alguna forma, este diseño que hoy está permeado por modos de vida, ambientes y subjetividades, ¿no? Algo que no lo tenemos o no lo teníamos tan pensado. Pensar en la formación de diseños dentro de un territorio para un medio socioproductivo particular, pero también dentro del marco de lo global, ¿no? Bien. En este inicio nosotros nos organizamos a través de dimensiones para observar y analizar, ¿no? Estas tres dimensiones, la subjetiva, la pedagógica y la social, tienen en un primer momento referentes teóricos que nos ayudan a pensar en esas categorías o en esas herramientas mediadoras para poder entender ese espacio microsocial como es el aula taller. Por el lado estos son los referentes iniciales, ¿no? y referentes teóricos que también van a ir acoplados a los referentes o a las categorías empíricas, también las llamamos nativas, en las que van a ir surgiendo y se van a ir configurando a partir, bueno, del estudio y del análisis. Para abajo, ahí está, un poquito más, ahí está, gracias. Esas tres dimensiones están pensadas para poder analizar este espacio microsocial que entendemos que está permeado por lógicas más amplias, ese espacio aula-taller, donde ahí se va a desarrollar ese trabajo pedagógico y donde lo vamos a analizar. Los sujetos de la investigación, los sujetos principales para nosotros de la investigación son tanto los docentes como los estudiantes. Y en digamos, ese trabajo pedagógico está mediado por tareas. Entonces acá tenemos a Walter Doyle, que de alguna forma él establece o trabaja con una doble interpretación sobre la noción de tarea.
Y amplía la mirada, una primera interpretación desde los sujetos, protagonistas, estudiantes y docentes, cómo interpretan los rasgos del medio ambiente, ¿no? De ese nicho ecológico, llama él, al aula y a la clase. Y por otro lado, cómo esto es importante decirlo porque también está respaldado por lo que dice Philip Jackson, ¿no? Que da cuenta de la complejidad de ese medio ambiente del aula, donde hay una multidimensionalidad, simultaneidad, inmediatez, impredictibilidad, historicidad y publicidad. Y una segunda mirada, dice Doyle, donde la estudia y la analiza desde la mirada de investigador, cómo éste interpreta a las interpretaciones de los sujetos, de esas prácticas o de los sujetos protagonistas. Así que bueno, estamos ahí como en ese, digamos, en esa trama, tratando de armarla para poder sostenernos entre las categorías más teóricas y las categorías empíricas, y en ese sentido, bien. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Bueno, ahora nos encontramos recién ingresando al campo, ¿no? Donde estamos realizando desde un enfoque no solamente ecológico, como el que plantea Walter Doyle, sino también etnográfico. Estamos trabajando con observación participante, entrevistas en profundidad, registros tanto escritos como audiovisuales, análisis de algunos documentos. Esos documentos son no solamente los planes de estudio, sino también los programas de la asignatura, el programa de proyecto final, y también los trabajos de los estudiantes, ¿no? Cómo ellos van presentando y van armando este último trabajo previo a entrar en el campo profesional, ¿no? Un poco esa bisagra, ese espacio, digamos, muy particular también. Así que bueno, bueno, analizando también a través de referentes teóricos, metodológicos y construyendo esos mediadores. Me parece importante también trabajar y poder contarles que vemos a la observación y al registro de lo observado un poco como lo ve Elena Chili, donde hay que respetar esa textualidad un poco de lo que pasa y de lo que se va a registrar. Por eso también tenemos una forma y una mirada bastante organizada de realizar este registro, respetando, ¿no?, lo que pasa en ese aula taller y sabiendo de que hay una implicación del investigador, digamos, desde el inicio. Por otro lado, también decirles de que este trabajo estuvo atravesado, como comienza, digamos, a desarrollarse del 2018, está atravesado por la pandemia, ¿no? Y esta pandemia nos obligó de alguna forma a replantear algunas técnicas, a replantear algunos enfoques, a tratar de no perder ese lazo que habíamos establecido con las instituciones y de alguna forma, bueno, fue como en algunos lugares como que nos ayudó, ¿no? Nos benefició con esto de poder contactarnos de manera virtual y poder hacer las entrevistas en profundidad, sobre todo con docentes comenzamos. Y después, ¿no?, empezar a utilizar otro tipo de medios para poder hacer esa recopilación de la información, que es realmente muy difícil, porque si nos vamos a lo que se entendía hasta previo a la pandemia, ¿no?, el enfoque etnográfico, había una, digamos, participación y una observación, digamos, participante en el lugar in situ, de mucho tiempo prolongado, de una descripción densa, donde uno estaba mucho tiempo pasando con estos sujetos. Y bueno, y estamos ahí tratando de restablecer, porque hay algo que me dijo Diana, bueno, a ver, tenemos que analizar la realidad, y la realidad es con pandemia, y esto es lo que tenemos que ver y observar. Entonces, bueno, por ahí yo decía, bueno, se me terminó el proyecto del doctorado, tengo que empezar algo nuevo, pero bueno, no, la verdad que gracias a ella y también agradecerles a la institución en la que estamos trabajando, a los docentes y a los estudiantes que siempre nos han recibido con las manos abiertas y bueno, un poco en esa, bueno, en esa es en la que ando, digamos, y en la que nos estamos tratando de indagar, de analizar y de investigar, y bueno, reflexionar con ustedes acá. La verdad que muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias por la paciencia, sobre todo a quienes están del otro lado. Ya estamos conectados, ya estamos bien. Ahora pasamos a el trabajo de Beatriz Martínez. Beatriz, no sé si vos lo tenés Sí, ¿cómo habilitado para estás? Sí, compartir. sí, sí, creo, Bueno, espero poder compartir. Ahí ve. bien, voy a tratar de yo dejar de compartir primero. Sí, ¿Cómo hago para salir de tener el uso compartido? Ahí está. ahí comparto yo, a ver. Bien, fíjate si vos podés. Creo que ahí estoy. Ahí estás Sí, no compartiendo, sé si. bárbaro. Perfecto. Bueno, Bueno, primero quería ¿querés que te saludar. presente? Dale, Ah, no, no. presentame, si Saluda no, vos. las iba a saludar nada más. Listo, Este, no te doy la palabra y listo. bueno, perfecto. También agradecer esta oportunidad que desde las ciencias sociales se trabaja el diseño. Nosotros particularmente pertenecemos a un grupo, yo formo parte de un grupo de diseño y sociedad que se formó en el año 2011, ya llevamos 10 años, hemos transitado por varias distintos tipos de investigaciones y cuando vimos la convocatoria de un grupo que se llamaba Diseño y Sociedad, dijimos que bueno poder intercambiar con colegas de otro espacio que estamos trabajando o indagando en este amplio, digamos, en todas las posibilidades que nos da investigar desde el diseño y la sociedad. Esta parte de la investigación es, cuando leí lo de la historiografía contemporánea, nos pareció interesante, si bien yo lo presento del grupo que estoy dirigiendo, es un trabajo que estamos iniciando y estábamos iniciando justamente con una recopilación de material que desde, en realidad, haciendo este anclaje ida y vuelta entre el tiempo y lo contemporáneo. Particularmente, yo soy de Mar del Plata y en nuestra carrera de diseño industrial tiene 3 orientaciones: productos, textil, indumentaria, somos todos diseñadores industriales. Y el grupo está formado obviamente por diseñadores de todas las orientaciones, como así también arquitectos, sociólogos. Y, y además estamos vinculados con otros actores del territorio a través de convenios en donde articulamos esta cuestión del textil como un relato productivo del territorio, entendiendo que cada uno de los territorios tiene relatos propios y en esa indagación de estos, acerca de cómo hipotetizar el textil como una forma simbólica de producción estética, cultural y social en convergencia con el territorio, pudimos articular como 4 modos distintos de verlos: esta de la industria textil, el saber hacer territorial, el arte y el diseño de autor, siempre vinculado a los textiles de diseño. Ese es un poco lo que vengo a compartirles, que en realidad es el inicio de un mapa que todavía no hemos confeccionado. Pero nos parece interesante igual poder acercarles poder participar de este encuentro. Bueno, ahí un poco lo que les comentaba recién, que investigamos estas prácticas desde la vinculación con la producción y esto a su vez obviamente dentro de una institución académica como alternativa de intervención pedagógica con una mirada mucho más latinoamericana y con la particularidad que tiene luego de implementarlo en el taller de diseño. Desde ya que a nosotros nos interesa mucho que la identidad material de los productos textiles sea una representación del lenguaje o del discurso del contexto o del escenario en donde se origina, y principalmente queremos poner énfasis en la interpretación de esto como un patrimonio material e inmaterial latinoamericano. Eso para nosotros es muy importante y venimos recorriendo ya ese camino. Esto es parte de la ponencia, obviamente no lo voy a leer, pero es como un poco para contextualizar esto que estoy comentándoles. Acá hay un esquema, entonces nosotros hemos organizado la articulación del diseño con estos 4 puntos: el de la industria, el hacer saber territorial, el arte y el diseño de autor, reconociendo de alguna manera que hay que entender culturas, técnicas y lenguajes diversos, que hay unas articulaciones propias que nos llevan a una reorganización de esos lenguajes identitarios, productivos, materiales y de valores de forma y color, que hace que se identifique o no con un territorio y con sus modos de hacer en el sentido más amplio.
y que hay ciertos acuerdos que tienen que ser respetuosos y que tienen que ver con las buenas prácticas, con objetos con valores territoriales identitarios, esto de economías transparentes y una maduración de productos en la dimensión cultural y comunicativa. Con respecto a las buenas prácticas, puedo comentarles así brevemente que estamos trabajando con otras carreras de indumentaria y textil del país en un proyecto y artesanos y hacedores, digamos, también de la industria textil, para hacer como un manual de buenas prácticas que nos sirven de alguna manera de referencia. Algunos casos que nos parecían, bueno, en la ponencia, por ejemplo, ustedes que van a tener acceso después, está la bibliografía. Hay una autora muy interesante que es boliviana, que ella habla mucho sobre cómo podemos expresar los diseñadores cuando somos formados por agentes de la cultura, cómo podemos diferenciarnos y cómo eso hace que de alguna manera los procesos de diseño se conviertan en intérpretes de escenarios y podamos anclarnos en nuestra propia identidad, decodificarla en términos de proyecto y que de alguna manera expresan una memoria del hacer. Ella tiene un libro bastante interesante sobre sociología es socióloga y habla y trabaja sobre el área de diseño. A lo mejor lo conocen, tiene más de un libro, tiene 2 libros. Uno de ellos, que el que tuvimos más en cuenta, se llama Sociología de la Imagen, y bueno, y trabaja desde su mirada andina, porque tiene que ver con su territorio y su procedencia. Esta imagen que está acá es algo que se realizó este año, no pude participar, pero se realizó en el Centro Cultural Kirchner, donde hubo una feria. Obviamente fue un encuentro bastante interesante después de la pandemia, ya que pone el foco en la sustentabilidad de la producción artesanal y, bueno, se llama la Feria Las Artesanas de todo el país o las creadoras del tiempo, y fue muy interesante. Hay una publicación en la página del Ministerio, se puede acceder, y es un trabajo interesante vinculado con el saber hacer del territorio. En estas búsquedas, digamos, de vinculación o de articulación del diseño, este es un caso también de la quebrada. En realidad es el INTA, que es, obviamente saben, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, trabaja con la producción de lanas y de materiales y genera un proyecto que en realidad se presentó en el 2018, pero igual me parece interesante rescatarlo porque este bache de la pandemia hace que el 2018 no sea tan lejos finalmente. Y habla acerca del saber hacer, digamos, con los mercados locales y la identidad local. Hay una frase de Morache que habla de rescatar el talento propio de los lugares y parte de esto tiene que ver con el saber hacer territorial. Esto no es algo nuevo, digamos. Acá hay algunos ejemplos. Nosotros hemos tenido en la historia de lo que podríamos decir el diseño, la gente nuestros diseñadores o gente que se dedicó a hacer el diseño, casos emblemáticos como es el caso de Maritapia, que en ella desarrolló prendas trabajando a partir de barracanes y del chagua, y lo hizo a su vez de alguna manera divulgando esto en Occidente, digamos, cruzando el charco, como quien diría, y ha obtenido premios. Obviamente ella, esto lo hizo durante los 60 y los 70. En la Fundación IDA hay muchísimo material acerca del trabajo de Maritapia o de Dalila Pusovio, que también trabajó y generó objetos en otro momento que tenían que ver con el saber hacer territorial y el diseño de autor. ¿Por qué lo rescato? Porque esto va a formar parte de ese mapa historiográfico que estamos realizando. 2 o 3 ejemplos nada más. Hay artistas plásticos, y esto viene desde el arte y el diseño, que trabajaron como ilustradoras, como es el caso de Sonia Landini, o este segundo caso que habla de la articulación del diseño con una industria mucho más contemporánea. Es una publicación del INTI,
del 2018, es un libro digital que está forma parte de la biblioteca del INTI, es de acceso abierto, donde trabaja la cadena de producción desde lo productivo con la impresión 3D y las cadenas de valor. Me parece interesante. Obviamente todos conocemos el desarrollo que han tenido otros docentes del área textil y que han trabajado fuertemente con los lenguajes de América especializados. Un caso de ellos es Gracia Cutuli. Yo creo que todos la conocemos. Ella es una artista textil, pero ha sido una docente excelente. Bueno, porque ya se jubiló como docente, me refiero. Y ha desarrollado muchos productos y ha enseñado a leer lo latinoamericano en el diseño textil y me parece que eso es muy interesante. El caso de Randa Testigo es de Tucumán, es una comunidad del cercado que trabaja articuladamente con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, no tienen diseño, ellos tienen una tecnicatura en diseño de indumentaria únicamente, y es un grupo que trabajan junto con la doctora Alejandra Misraji en la recuperación de saberes del territorio, y por eso se llama Randa Testigo. Bueno, han hecho muchas presentaciones en Buenos Aires también. Bueno, acá hay alguna frase rescatada de alguna entrevista a lo que Gracia Cutuli pone en valor lo estético, ¿no? Obviamente, de los rasgos nuestros territoriales, y también el trabajo de Ruth Corsuera, que es una antropóloga muy conocida por nosotros, que trabajó en el AM. Una hacedora y diseñadora más contemporánea es Miriam Atencio, sanjuanina. Ella generó, junto con diseñadores, productos que tenían que ver con potenciar el programa de camélidos de los Andes, y que a su vez también formaron parte de una muestra que denominada Viajes desde el Sur, que se presentó en Londres. Nos parece que muchas veces están las miradas puestas afuera, y nosotros tenemos que tener una mirada mucho más, menos eurocentrista y mucho más latinoamericana. Básicamente, el proyecto que les estoy contando, no sé si ven la última ahí, en realidad tiene que ver de alguna manera con un diálogo ampliado en todo sentido, contextualizado, flexible y codisciplinar. Nos interesa cómo el contexto y el entorno y los nuevos escenarios, no nuevos porque sean nuevos, sino porque quizás los leemos de nuevo, y cómo podemos contribuir a decodificar estos rasgos identitarios y llevarlos, obviamente, hacerlos más fuertes en una identidad o más vinculados al diseño. Una currícula más flexible, vi que trabajaban también algunos aspectos curriculares las dos ponencias anteriores. Me parece que estos nuevos enfoques también se pueden, de hecho, uno de nuestros becarios generó una matriz cultural para leer objetos de diseño y generar a partir de ahí con nuestra industria tejidos de punto con identidad de tejido plano. Hemos venido trabajando en esa línea y obviamente desde ahí llevarlo a la práctica profesional. El trabajo está en una etapa obviamente inicial, tiene un recorrido teórico, y nos encontramos en la construcción de una estructura de información que, mediante un esquematismo gráfico que aún no hemos definido, pero tipo mapeo, no va a dejar de ser una historiografía, por su temporalidad y cartografía, nos permite visibilizar cómo venimos desarrollando los textiles atravesados por estas 4 miradas que mencionaba al principio: el saber hacer el territorio, el arte textil, el diseño. Así que bueno, ese es un poco el trabajo que estamos iniciando y que en esta etapa inicial queríamos compartir con ustedes en este grupo que nos llegó la invitación y que agradecemos, ¿sí? También, un poco como las colegas de Córdoba, que esta vuelta no hemos podido vernos presencialmente, pero que mandó sus saludos. Las conozco. Bueno, simplemente esto, entonces sí, era lo que quería compartirles. Bueno, muchas gracias, Beatriz.
Pasamos ahora a una ponencia que creo que se va a hacer acá, las problemáticas de la historia de la indumentaria, Cátedra Leonardi. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, esta mañana un poco compleja, con estos medios híbridos. Bueno, yo los voy a remontar a un tema netamente historiográfico. Dirijo una cátedra en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, acá en Ciudad Universitaria. Y nosotros, o sea, nuestro tema de investigación, aquí por ahí hay parte del equipo, nosotros trabajamos, nuestro campo de estudio en verdad es la primera parte del siglo XIX, porque cuando me hice cargo de la cátedra allí por el 2006, lo que encontramos era una ausencia de bibliografía con respecto a nuestro propio campo. Dentro de la historia de la indumentaria, nosotros damos historia de la indumentaria, una visión que se ha ido modificando también con el tiempo, obviamente, y se han incluido temas como la sustentabilidad, entre otros. Pero bueno, en este caso, la reflexión que vamos a presentar es una reflexión netamente disciplinar con respecto al origen de las historias de la indumentaria. Esto también habilitaría un debate, va a aparecer hacia el final de todo una placa con respecto a las denominaciones, pero bueno, esa problemática la vamos a dejar para otra ponencia o para otro encuentro, porque si no no entraba todo en la misma ponencia y menos en 10 minutos de explicación. Bien. Bueno, primero el tema, eh, el resto del equipo, que no soy yo, son diseñadores de indumentaria y diseñadores textiles. Pero yo vengo de la historia del arte y de la historia, entonces tengo un cucurucho bastante gigante que tiendo a historizar y a poner en una línea de tiempo todo. Y bueno, la primera problemática en una posible construcción de historia de la indumentaria, como estamos nosotros haciendo de esta primera parte del siglo XIX, por ejemplo, nos lleva a plantearnos los problemas en torno a lo que podemos denominar en este campo fuente primaria, que es el textil, que es la indumentaria, y bueno, como todos ustedes saben, la degradación rápida del textil implica que lleguen a nosotros muy pocas piezas. Por tanto, pensando que cada una de estas piezas tiene una función social, un contexto, una funcionalidad, un diseño, etcétera, etcétera, estas pequeñas gotas nos impiden conocer el todo, con lo cual es bastante compleja esta reconstrucción. La próxima. Bueno, ¿cuál ha sido la tendencia dentro de lo que podríamos decir la historiografía clásica de la indumentaria? El trabajar pura y exclusivamente con una herramienta propia de la historia del arte, que es la iconografía. Otra vez, esto implica que a menudo, en buena parte de este corpus clásico, del cual hablaré muy brevemente dentro de un rato, se tomen a pie juntillas formas, tipologías, podríamos decir, sin tener en cuenta justamente este contexto social, histórico y simbólico que le dio origen, y toman como verdad simplemente lo que están viendo. Es decir, esto también tiene que ver con una primera tendencia dentro de las historias del arte que podríamos denominar una aproximación visibilista, donde lo único que importa es la forma, sin tener en cuenta absolutamente nada que tenga que ver con su contexto de producción. Bien, el otro problema es que ya en el campo propio de la historia, no todos los pueblos que a menudo estudiamos han tenido un acceso temprano a la escritura. Y en aquellos que sí lo han tenido, observamos que el textil y la indumentaria a menudo
no tenía una gran referencia dentro de esos documentos, que en general eran documentos oficiales, ¿sí? Salvo en algunos pueblos en los cuales el textil era moneda de cambio, ahí sí hay alguna mención, alguna materialidad, pero no mucho más allá. También esto constituye otra problemática. La próxima. Bueno, eh, a partir de Grecia en adelante, si tomamos la occidentalidad, como buena parte de estas historias del corpus clásico toman, otra de las visualidades u otras de las intervenciones iconográficas son aquellas que tienen que ver con la historia del arte. Y una vez más, desconocen estas aproximaciones el horizonte del artista. El viso estilístico del artista, el horizonte de expresión del artista y todo el contexto que tuvo que ver con esa obra, que a menudo buena parte de esas prendas o de esos textiles que aparecen en ella, en verdad no existieron nunca. Entonces, esto también es otra problemática. La próxima. Dicho todo esto, repasando muy rápidamente, tomé en el texto completo, si alguna noche tienen insomnio, se lo ponen a leer y ahí van a ver a todos estos personajes y seguro van a dormir muy bien, se van a acordar de nosotros. Bien, pero muy rápidamente, por ejemplo, el padre de toda esta cuestión fue Albert Racinet. Piensen que el libro de Racinet se sigue editando, se sigue vendiendo y, por ejemplo, los vestuaristas del Colón siguen utilizando Racinet. Las primeras, Racinet empieza a publicar hacia finales del siglo XIX como separatas de periódicos. Entonces, él hace una historia que tiene que ver con el imperialismo del siglo XIX y tiene que ver con esta otra categoría tan cara para el siglo XIX, que es la del exotismo. Hoy sabemos que a menudo los figurines o estas imágenes que presenta Racinet son un total invento. No obstante esto, sigue teniendo, como les dije antes, una vigencia pasmosa en nuestra contemporaneidad. Algo parecido pasa con Boucher, que acá para una de las miembros de la investigación, Lourdes, por ejemplo, es como una especie de Biblia y para mucha gente. Boucher habla de la historia del traje de Occidente, pero en verdad va a hablar del traje francés, ¿sí? La parte por el todo. Bien. Va a trabajar sobre todo con el registro iconográfico y va a ser una enumeración de prendas y de accesorios y a todo el contexto socioproductivo. Si le dedica 2 líneas o 3. Algo parecido va a pasar con Boileau, con Deslanders, con Leiber, que son textos que siguen dando vuelta. El de Max von Boehm quedó un poco en el olvido y sin embargo Max von Boehm hacía todo un apartado antes de hablar de la indumentaria sobre algunas cuestiones históricas también, con un marco muy del siglo XIX y con toda una cabeza muy historicista e imperialista, ¿no? Pero por lo menos era el único que trataba de engarzar esa producción en un contexto. Por ejemplo, Deslam, que trabajó con Boileau, que trabajaron con Boucher en el armado del Museo de Arte Decorativo, la sección de indumentaria que sigue existiendo en París, hablan de la necesidad de otras fuentes, de abrevar en otras fuentes, pero ni el trabajo de Boileau ni el trabajo de Deslam trabaja con otras fuentes. Siguen exactamente con el mismo modelo de Boucher. La próxima. Bueno, recién tenemos que llegar a la década del 80 para encontrarnos con un historiador, Daniel Roget, que va a
tomar a la indumentaria como un capítulo bien importante de la historia material. Él va a trabajar en Francia, su tema es el antiguo régimen, en especial, él va a poner especial énfasis en el siglo XVIII y va a trabajar justamente con fuentes inéditas. Va a trabajar con testamentos y con demás documentos del área privada que le permiten observar a la indumentaria como un bien de cambio, como un testimonio de determinados elementos de la historia material, pero bueno, él viene de la historia, no viene del diseño. Entonces no va a poner énfasis en la simbología que implica o en todo lo que implica una un determinado indumento, una determinada tipología, etcétera, etcétera. La próxima. Bueno, y luego de la crisis de los grandes relatos, ya se terminan las historias universales, las historias generales de la indumentaria del traje de Occidente, y aparecen los microestudios que en general están bastante acotados en el tiempo. Y otro fenómeno bien interesante va a ser aquel que tiene que ver con las colecciones. El ejemplo más emblemático va a ser el Instituto de Kioto, que nuestros alumnos le dicen el señor Kioto. No pude leer el texto del señor Kioto, bien, chiste aparte. Y bueno, y el Victorian Albert Museum, que es uno de los más emblemáticos. En general, por ejemplo, en el caso del Victorian Albert, las publicaciones suelen tomar unas pocas piezas y las trabajan desde puntos de vista distintos, pero sobre todo ponen el énfasis en la cuestión estructural, en la cuestión material de esa pieza, y a la cuestión contextual la dejan también un poco de lado. Y bueno, y por suerte, hacia los 90 y con más fuerza a partir de los 2000, irrumpe la indumentaria en los papers académicos. Parecería que dejó de ser la pariente pobre de las ciencias sociales y o humanas y, o casualidad, voilà, muchos investigadores empezaron a ver cómo a través de este hecho de la vida cotidiana, como es la indumentaria del textil, podemos conocer muchísimas cuestiones que atañan a este diseño situado, etcétera, etcétera. La próxima. Bueno, dentro de este grupo, los más nuevos, por decirlo de alguna forma, tienen que ver con la línea de los Fashion Theory, esta teoría cultural de la moda. Las pioneras son Steele, Roth y Halstead. Ellas comienzan con una publicación, una revista, si no me acuerdo bien, entre el 97 y el 98, y bueno, y siguen cada una de ellas con sus estudios al respecto. Observen que ellas hablan de la moda, ¿sí? Es decir, se están ubicando en un sector que técnicamente va a tener que ver con el siglo XIX. Casi todas trabajan en el siglo XIX. No hay en sus trabajos prácticamente referencia a periodos anteriores. Bueno, no cabe aquí hablar de la moda y la conceptuación de la misma, pero bueno, seguimos adelante. Bueno, y la sección autobombo, nuestros aportes, llevamos 3 publicaciones. La primera publicación tuvo que ver con una ficha de cátedra, porque cada vez que hablábamos de la indumentaria en Buenos Aires, esto no tiene que ver con un tema de ombliguismo, sino que tiene que ver con una cuestión de, primero, no tomar la parte por el todo, no hacerlo de Boucher, de hablar de la indumentaria de Occidente y terminar hablando del traje francés. Nosotros no nos podíamos permitir hablar de la Argentina cuando en realidad nuestra experiencia próxima es la de Buenos Aires. Entonces esto siempre lo aclaro, no es un hecho, digamos, como dije antes, de ombliguismo, sino puntualmente tiene que ver con el lugar en el cual estamos situados. Tanto indumentaria y cultura como los devenires en realidad surgen al fragor
de las demandas de nuestros alumnos. Era esto de que notábamos que cada vez le dábamos más bibliografía para que entendieran justamente el devenir de la indumentaria en un contexto sociopolítico. Entonces, bueno, les dije a toda mi gente, bueno, pongámonos a escribir y, o sea, tanto el primero como el segundo son como manuales de alguna forma que cubren nuestras necesidades. Pero en Devenires fuimos un poco más allá y empezamos a trabajar con otras fuentes primarias que tienen que ver con archivos del Archivo General de la Nación, distintos fondos del Archivo General de la Nación, en la cual pudimos empezar a entrever la mención de distintos textiles, de distintas tipologías, pudimos tímidamente empezar a analizar precios relativos, al punto tal que en la primera parte del siglo XIX, la primera década, se lega en igualdad de precio, digamos, una fuente de plata y una falda, ¿sí? O sea, están ahí mano a mano. Y bueno, y por último, toda esta reflexión con respecto a la indumentaria nos llevó a pensar también en el cuerpo y en las prescripciones sociales. Y ahí surgió Porteñas Ideales, en las cuales trabajamos el tema de los modelos de belleza, las prescripciones sociales hacia las mujeres porteñas entre 1800 y 1830, digamos, ensamblado con las distintas tipologías de indumentaria. La próxima. Bueno, y como les decía antes, como verán, si vieron las fotos y los nombres de los distintos, digamos, autores que hemos relevado, en algunos casos se habla de historia de la moda, de historia del traje, de historia del vestido, de historia de indumentaria, y esto sí tiene una razón historiográfica bastante profunda que decidimos dejarla para otra discusión que iba más allá de los 10 minutos otorgados y la cantidad de caracteres de la ponencia. Bueno, la última, muchas gracias. El grupo de investigación dentro de Cátedra Leonardi, el subgrupo de investigación, lo componen Grace Morrow, aquí a la derecha, Gelma Mariel Soto, María Lourdes Iracet, Juan Cruz, que no pudo venir, Verónica, que también está aquí, y bueno, y yo, Rosana Leonardo. Muchas gracias. Seguimos con Entre el diseño y las artes decorativas, análisis de videos de TikTok en Argentina. Helga Mariel Soto. Bueno, hola, buenos días a todos y todes. Soy Elga, soy diseñadora textil de la FADU y este trabajo tiene que ver con mis avances en mi tesis de maestría, que ahora estoy cursando en diseño comunicacional también en la FADU, donde abordo un poco las relaciones entre las labores textiles, los tutoriales en video en diferentes redes sociales, para pensar un poco cómo se fue transformando la enseñanza de labores textiles a las mujeres y un poco interpelar lo que está pasando ahora en vista de cómo se fue transformando estas tareas en función de la historia de las mujeres, la historia del feminismo. Y para esta ponencia en particular me concentré en TikTok, que bueno, es una red social que creció mucho a partir del 2020, sobre todo con todo lo que tenía que ver con la pandemia, con el encierro. Y bueno, acá como un mini gráfico para demostrar un poco cómo fue creciendo la búsqueda de este término. Y también me parece interesante mencionar que tiene una fuerte presencia de tutoriales de do it yourself, que ahora voy a abordar un poco más este término para explicar bien qué significa. Y mucha presencia también de gente joven, a pesar de que es una plataforma para todas las edades, a pesar de que se le cree que es como una red social solo para bailes o como para cosas medio pasatistas o banales, sí hay también mucho contenido de coyuntura social, muchas reflexiones, sobre todo en las generaciones más jóvenes, o sea que es una plataforma que permite como diferentes contenidos, ¿sí? Desde los más sencillos y superficiales hasta quizás cosas más complejas, sobre todo con cada año se va, o cada tanto se va actualizando cuánto puede durar un video. Para los que no sepan, TikTok es una plataforma de videos que van corriendo como uno atrás del otro. Y se ve bien, ¿no? Sí. Sí.
Pero bueno, es un poco eso para que se entienda qué es TikTok. Pero ahora lo que me interesaba es explicar esto del do it yourself, que es un concepto histórico que de más o menos mediados del siglo XX y que tiene que ver con esto de hacerlo uno mismo, ¿sí? Dentro de la genealogía del término se habla de que viene un poco de las crisis económicas, ¿sí? De la idea de hacer uno mismo con una cuestión de economía del hogar, o sea, mucho que tiene que ver con lo hogareño, lo doméstico, ¿sí? Pero hoy en día se entiende también al do it yourself como un término paraguas para hablar en general de los tutoriales, de esta idea de hacerlo uno mismo, ¿no? Que a pesar de que inicialmente tenía que ver con lo doméstico, también se trasladó un poco a diferentes discursos antisistema, como el punk, también el feminismo, ¿sí? Y hoy en día aparece no solo en publicaciones anglosajonas, sino también en discursos o contenido también latinoamericano y argentino, ¿no? Por eso acá hace la aclaración de que la traducción directa es a usted mismo o usted misme. Por eso también hago la mención de este término porque nos recuerda mucho a Utilísima, ¿no? Que también es algo fundamental en la historia de la enseñanza de labores manuales a las mujeres. Que de hecho en estos videos, tanto de TikTok como en otras redes sociales, vemos mucho el aporte a nivel formato, a nivel audiovisual de Utilísima, ¿no? Que tiene que ver con los planos, con cómo se posiciona la cámara, en el discurso también se ve mucho en TikTok sobre todo. Hoy les vamos a mostrar, a pesar de que no es un programa diario, no hay un hoy vas a pasar tal cosa, sino que es la presentación del proyecto, se presenta muchas veces a través de los mismos... el mismo guión que se utilizaría en Utilísima, ¿no? O los mismos procedimientos o orden. O sea que desde ese lado también hay una herencia muy fuerte, no solo históricamente de las labores textiles, sino también de programas como Utilísima, que bueno, en Argentina fue muy importante. Sí, pasamos. Y bueno, y también para hablar un poco del tema que sale un poco de la exploración de los videos de TikTok, que tenía que ver con las artes decorativas o con lo decorativo, ¿no? Que aparece mucho, primero en relación a las mujeres en el sentido de la asociación de lo ornamental, de lo decorativo, sobre todo en el siglo XIX, y también como puse acá en la diapositiva, como uno de los pocos espacios de desarrollo de arte femenino, o no, mal llamado arte femenino, pero uno de los pocos espacios de posible desarrollo artístico de las mujeres, ¿sí? Sobre todo pensando que por ejemplo, en Buenos Aires, a principios del siglo XX, la mayor parte de los salones de artes decorativos estaban compuestos por mujeres, ¿sí? Por eso aparece muy fuerte el adorno, lo decorativo, como asociados al hogareño y lo privado. Y también, por otro lado, la asociación histórica entre labores textiles, que aparecen bastante solapadas, ¿no? Lo que es textil con lo decorativo, muchas de las llamadas artes decorativas tienen que ver con lo textil y el género femenino. Y por otro lado también sabemos que el diseño indumentario y el diseño textil son campos fuertemente feminizados, ¿sí? Esto es también histórico desde la fundación de la Bauhaus, como las mujeres eran las que ocupaban los espacios textiles, los espacios de indumentaria. Así que acá aparecen como áreas que se solapan históricamente, pero que también van a aparecer muy fuertes en TikTok. Y como les comentaba antes, este es parte del avance de mi tesis de maestría y estas son las categorías con las que trabajé para analizar los diferentes videos de TikTok. Primero en una parte más técnica y de procedencia, ¿sí? Que tiene que ver con el usuario, la cantidad de vistas, los likes, la música. Después un lado más de la imagen, de si se utiliza, qué tipo de tipografía se usan, los colores, los planos y otros tipos de recursos estéticos. Y después ya más hacia el tutorial, cuál es la disciplina o el objeto explicado, qué tan difícil es. Eso también es algo que ha cambiado mucho desde las revistas de labores, por ejemplo, que los tutoriales que aparecen en redes sociales son muy sencillos, mientras que si comparamos con una revista o con Utilísima, la complejidad es mucho mayor. Cuanto más atrás en el tiempo, probablemente la complejidad sea mayor. Lo mismo que con los materiales, en general son materiales muy sencillos, muy sencillos, pocos, fácil de conseguir.
Y después también otra cosa que me interesaba eran los comentarios, las respuestas a quien le habla, como para ver un poco qué ha cambiado, qué no. Y a partir de todas estas categorías analizadas, lo que aparece es un poco dos grupos de los videos que unos tienen que ver más con una temática doméstica y decorativa, que es como un heredero más tradicional de tanto las revistas de labores, Utilísima, o todo lo que tenía que ver con la educación tradicional de las mujeres, con esta construcción ideal de la femineidad. Y por otro lado, un grupo de videos que tienen que ver con una idea más proyectual de diseño, o sea, con un diseño más como una disciplina proyectual, pero que también está asociada con la idea de moda, la idea de tendencia, ¿no? Que, bueno, como dijo Rosana, es para analizar en otro momento, pero que aparece muy, muy pegada a la moda del diseño, por lo menos en estos videos que estuve analizando y trabajando. Y es, como les decía, el grupo 1, que tiene que ver con una herencia más tradicional del video tutorial y la labor manual, aparecen muchos objetos de decoración o también de imitación de materiales, que también es algo muy común de las artes decorativas. La idea de transformar un objeto que es de una manera para que se convierta en otro o que imite otro. Y también la mayoría de los objetos tienen que ver con lo doméstico, lo íntimo también, ¿no? Muchas veces con el living, o sea, objetos para el living, quizás para la cocina, para actividades tradicionalmente femeninas, ¿no? También con esto de la decoración de los objetos de casamiento, es algo que aparece muy fuerte relacionado con la idea de decoración, pero al mismo tiempo me parece importante recordar que muchos de estos conceptos, si bien yo los estoy como desarmando, quizás un poco más limpios, en redes sociales aparecen muchas veces mezclados, como decoración con diseño. A veces una lata decorada aparece etiquetada como diseño, pero de todas maneras estas son como dos grandes categorías, pero no es tan, digamos, aparecen muchas veces mezclados algunos términos, ¿no? No es tan claro qué es una cosa y qué es la otra, pero a grandes rasgos estos podrían ser los dos grupos, ¿no? Pero lo que me parece importante igual destacar es que en este gran grupo que tiene que ver con la decoración, o por lo menos en los términos que se utilizan, que son decoración, deco, también mucho decor, como la palabra en inglés, sí empiezan a aparecer técnicas que son históricamente masculinas, como el arreglo del hogar, plomería, todo de nuevo asociado a la decoración, ¿no? Pero que de repente empiezan a fugar un poco hacia territorios tradicionalmente masculinos, que no se veían obviamente en publicaciones de labores, ¿sí? Y también arreglos del hogar que tienen una complejidad bastante ya intermedia, no tan sencillos de realizar. Y bueno, y por otro lado, por el lado del grupo del diseño, sí también me parece interesante esta idea de la sustentabilidad, de la idea del reciclado y la idea de la personalización o transformación de una prenda, como una suerte de individualismo, no de individualismo, sino de individualización de una prenda o de un objeto, para separarse un poco del consumo desmedido, que también es algo que aparece bastante fuerte e interesante en TikTok. Y creo que, no sé cómo voy de tiempo porque Ya estamos. ya estamos, perfecto, genial. Bueno, entonces como conclusiones finales, creo que los tutoriales en este momento se encuentran como medio en un momento bastante de inflexión, en el sentido de que aparecen muchos elementos de formatos históricos, pero al mismo tiempo aparecen nuevos tópicos, nuevas posibilidades que tienen que ver tanto con el diseño, como con problemáticas contextuales, como pueden ser la diversidad de género, la problemática de la indumentaria a género, la sustentabilidad, y las nuevas tecnologías, pero que todavía hay algo de los formatos y de los discursos que todavía persiste y que está como muy rígido con respecto a las tareas femeninas o las tareas decorativas, que todavía está muy presente. Así que la conclusión general, o hasta ahora, lo que diría es que está como en un proceso todavía de desarmado y que podría ir hacia diferentes espacios nuevos, o no. Eso es algo que todavía estaría por verse. Son como un poco las preguntas que tengo de acá en adelante. Y también un poco qué es
esta presencia tan fuerte del diseño que aparece, que si es una necesidad o un interés del público en general de querer diseñar por uno mismo, qué significa ese diseño en el que están también tanta gente interesada, si es el diseño que entendemos nosotros desde el lado de la disciplina más tradicional, desde la academia, o si es otro diseño. Creo que también es algo que está bueno para pensar de acá en adelante, ¿no? Sobre todo pensando en tantas aplicaciones y páginas nuevas que invitan al público general a diseñar. Cómo se define el campo en un contexto donde todo el mundo está como invitado a diseñar. Pero bueno, creo que eso es todo. Espero que se haya entendido y haya generado interés. Bien. Bueno, bien. Muchísimas gracias. Ahora sí está conectada Bianca Angeletti. Sí, lo saco, ¿no? Bianca, Sí, estoy acá. buenos días. Hola, buenas tardes. Pasamos a tu trabajo. ¿Vos podés compartir pantalla? No tuve un problema, no voy a compartir ningún soporte visual. Bien, Pido listo. disculpas. Bueno, entonces Un poco más denso. leo tu trabajo. Sería los métodos de gestión menstrual antes y después de la industria de productos descartables. Bianca Angeletti, Universidad Provincial del Suroeste. Para que me silencie. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy diseñadora industrial, soy graduada y docente en la Universidad Provincial del Sudoeste. Y esta investigación es parte del último proyecto de la carrera y donde mi intención fue indagar en los cambios que se fueron dando en la gestión menstrual, en las formas de la gestión menstrual y en qué contexto se fueron dando estos cambios. Mi pregunta era si se puede pensar o estudiar la menstruación desde otras perspectivas, además de la perspectiva reproductiva, como la perspectiva económica, la ecológica o la evolutiva. ¿Puede el diseño también ser parte y aportar al estudio de la menstruación desde su punto de vista, desde su forma de análisis? Yo para esta investigación hice un corte, marqué un antes y un después con la industrialización, con la creación de la industria de los productos descartables para, bueno, hacer un cambio, una separación en lo material, pero no así en los comportamientos con respecto a la menstruación. Las maneras de gestionar la menstruación durante muchos siglos fueron parecidas, o no utilizar ningún medio material o utilizar trapos del material o la fibra animal o vegetal más disponible según la época y el lugar. Es importante destacar cuando se habla de la menstruación en la antigüedad que posiblemente en el pasado se menstruara menos debido a la importancia que tiene la alimentación en la menstruación y el tiempo que la porción de vida que se dedicaba a gestar y amamantar. Otra cosa importante a destacar es la escasez de documentación. La mayoría proviene de textos médicos y no hay mucha información de primera mano escrita por mujeres. Y también hay poca información arqueológica disponible. El cambio comienza muy lentamente cuando hay avances en la ciencia y surgen nuevas teorías reproductivas. Por ejemplo, queda de lado gana terreno la teoría de dimorfismo sexual, entonces queda de lado la concepción de que la mujer es un varón imperfecto y unos años más adelante se comprende mejor la relación que hay entre menstruación, ovulación y embarazo y cuál era como la verdadera función de la menstruación. Otro cambio que tuvo un impacto en la menstruación fue la revolución industrial. Con el crecimiento urbano se desencadenó como una necesidad de gestionar mejor los residuos y mejorar las condiciones de higiene. Entonces, todo el discurso médico, que ya había cambiado, el discurso médico con respecto a la menstruación, comienza a girar el discurso de la menstruación hacia el terreno de la salud y la higiene y de cuidar al cuerpo femenino para lo que se consideraba su función principal, que era la reproducción. Pero el principal cambio para la gestión menstrual se da luego de la Primera Guerra Mundial. La empresa Johnson Johnson había creado para la guerra unas vendas descartables de un material que era más absorbente y más barato, que las enfermeras comenzaron a usar para contener sus sangrados. Si bien previo a la guerra se vendían productos similares en Europa, que algunas mujeres de clase alta los utilizaban para sus menstruaciones, no eran publicitados como productos
como productos, puntualmente como productos femeninos. Y bueno, y al terminar la guerra, la empresa crea la marca Kotex y empieza a vender estas servilletas sanitarias, estas toallitas, y de a poco con sus campañas publicitarias empieza a formar la imagen de la mujer moderna que utiliza productos descartables y que es más activa. Los tampones también se comienzan a comercializar poco después, pero generaban algunas preocupaciones morales con respecto a la virginidad o su capacidad anticonceptiva y que requerían un contacto directo con el cuerpo. Entonces, bueno, quedó como publicitado solo para mujeres casadas, pese a contar con la ventaja de no necesitar utilizar un cinturón menstrual. Y las toallitas se posicionaron como el producto descartable más popular. Y bueno, y con la comercialización de estos productos por varios países, no solo en Europa o en Estados Unidos, las campañas publicitarias de estos productos logran formar y consolidar un discurso hegemónico sobre los cuerpos menstruantes y definen la menstruación tanto de quien utiliza estos productos como de quienes no los utilizaban. Entonces, este nuevo mercado logró convertir estos cuerpos menstruantes en una mercancía y ahora que se podían tener menstruaciones estandarizadas, simplificadas y disimuladas, mejor disimuladas, se podía aumentar más la productividad de estos cuerpos. Por ejemplo, en Estados Unidos durante la Segunda Guerra, la venta de estos productos descartables aumentó 5 veces, bueno, durante la Segunda Guerra, en un contexto donde la mano de obra femenina era muy importante, era muy necesitada. Y entonces, bueno, este nuevo cuerpo menstrual construido por la industria, seguía un ideal masculino, un ideal no menstrual, que ya era el ideal antes, pero ahora era más eficaz esta imitación, ayudado por una tecnología que podía eh, ajustar y ocultar todo lo que se consideraba defectuoso. Y en estos productos podemos ver dos aspectos en la retórica de estos productos. Por un lado, un valor positivo, siendo los productos menstruales la entrada al mundo de las cosas femeninas, y también un valor negativo, seguían reafirmando a la menstruación como un desecho vergonzoso que tenía que ser ocultado. Y también podemos ver el cambio que se da en el discurso publicitario utilizado. En la primera mitad del siglo XX se apoya en este discurso higienista, atado al ideal de madre y de esposa, y en la segunda mitad utiliza el de la liberación femenina como una herramienta que ayuda a liberar al cuerpo, a un cuerpo que se oprime a sí mismo. Eso se ve muy claro en las publicidades de los tampones, que pasa de ser un producto para mujeres casadas a presentarse como un producto para jóvenes liberadas que estaban más conectadas con su cuerpo y se destacaba que había sido diseñado por una mujer e incluso venía acompañado por algunas campañas publicitarias que venían en un tono más educativo, donde instruían en la correcta colocación del tampón. Bueno, pero ya para ir cerrando como una conclusión, la menstruación, pese a los cambios, siempre fue presentada como un evento vergonzoso que tenía que ser ocultado, y si bien estos productos descartables simplificaron la vida de las mujeres y ahorraron tiempo y facilitaron la independencia y la participación en el mercado laboral, esta nueva industria de productos descartables, supo muy bien cómo apoyarse en esos prejuicios que ya estaban y utilizarlos como una catapulta para aumentar sus ventas, resaltando de forma tácita lo vergonzoso de la menstruación y la necesidad y la posibilidad de controlar estos cuerpos para poder ajustarlos a determinados esquemas productivos y resaltar la posibilidad de simular un cuerpo masculino. Y bueno, para finalizar, esto del recorrido en la menstruación, cómo fue vivida, con qué recursos, con qué materiales, con qué estuvo condicionada, creo que es muy importante para tener una mirada más profunda y más amplia y poder entender mejor cómo es la menstruación en la actualidad y los productos que utilizamos. Bueno, eso es todo. Gracias. Acá te aplauden. Muchas gracias, Bianca.
Pasamos al último trabajo de esta mesa, es reflexión sobre las políticas públicas de carga en plataformas digitales como CBAR o SIGEVA, o SIGEVAs institucionales y su impacto en la indexación de disciplinas derivadas del arte y el diseño. Estefanía Fondevila Sanset y Diego Velázquez, los dos de la Universidad Nacional de Lanús, del Departamento de Humanidades y Artes. Bienvenidos. Bueno, gracias, Clara. Bueno, buenos días a todos, ¿se me escucha bien? Genial, bueno, primero agradecer por este espacio tan necesario y tan importante, porque justamente son en estas jornadas, en estos encuentros que uno, bueno, puede conocer lo que hace el otro y que los demás también conozcan lo que hace uno. Y en este caso, nosotros con Diego venimos a presentar otra cosa. Venimos a presentar las dificultades que cada uno de ustedes tiene cada vez que tiene que cargar su CV SIGEVA, su CV CBAR. Entonces, bueno, nada, presentándome, soy la coordinadora de investigación del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús. En la carrera de diseño industrial soy docente, tengo 3 cátedras a cargo y soy directora de varios proyectos y por allá en el año 2014 me hice cargo de lo que fue la gestión de SIGEVA para la Universidad Nacional de Lanús. Y ahí es como que nos empezamos a encontrar como que cuando teníamos que cargar las cosas en SIGEVA, fuese el SIGEVA que fuese o CBAR, nos encontrábamos con lo que se encuentran todos. ¿Con qué? Con que no importa la plataforma, la palabra diseño no aparece. Y cuando vamos a las humanidades o a las artes o inclusive a la arquitectura, tampoco aparece, ni siquiera como una digamos, como una subunidad. Pero era como contradictorio y acá viene esta reflexión, ¿no? Esta reflexión de las políticas nacionales de Estado promoviendo innovación a partir de programas de diseño, promoviendo innovación o fondos externos para que se generen nuevas cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con el diseño, con la construcción, fabricación, estudio, investigación de todas las disciplinas que de alguna manera terminan vinculadas con el diseño. Entonces, al notar esta contradicción, esta cuestión que era una tensión muy firme, es que comencé con la redacción de mi tesis de maestría, que es lo que les voy a mostrar acá es un avance, pero también por otro lado, si bien mi tesis de maestría está abocada a un recorte específico de casos y a mostrar específicamente con casos concretos cómo ocurre esta tensión, la idea de acá fue algo más general, mostrar algo más general, porque, bueno, justamente porque me parece que es importante para todos nosotros y para todas nosotras poder empezar a entender qué nos pasa cuando no cargamos en SIGEVA, qué nos pasa cuando no cargamos en CBAR. Lo principal, que es un tema de precarización laboral, porque cuando llega categorización, todo el mundo está tan esperando siempre que llegue el proceso de categorización y poder presentarme, qué sé yo, ya desde el vamos, las plataformas de categorización toman todos los datos del CBAR. Y en el CBAR, como ahora voy a mostrar, no hay ningún lugar donde específicamente hablemos de diseño. Ningún diseño. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que después se arman mal las comisiones evaluadoras, se arman mal todo lo que tiene que ver con los instrumentos y los formularios para cargar la información, y uno siempre termina no pudiendo realmente ser, digamos, claro u objetivo con lo que hace, y encima después tampoco se indexa. Es ineficiente la calidad y capacidad de carga de los datos que tenemos que poner en esas plataformas, y además tampoco condicen con el interés del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en que carreras como cualquiera de los diseños, industrial, comunicación visual, textil, indumentaria, etcétera, ese interés en que estén dentro de lo que vendríamos a hacer este tejido social y que promuevan nuevas áreas de comercialización, nuevas áreas de fabricación, etcétera.
Un poco el objetivo de participar de esta jornada es poner de manifiesto, ¿no? Expresar a todos que hay una contradicción en la carga. Y que esa contradicción en la carga siempre va a estar ligado a que no vamos a poder terminar de mostrar todos los aspectos que son útiles y necesarios y en los que interfiere el diseñador industrial o el diseñador gráfico o el diseñador de comunicación visual o el diseñador textil. Esta ponencia la hemos presentado en distintos espacios, este no es el primero, lo hemos presentado en la RAUDA, que es la Red Universitaria Argentina de Universidades de Arte, lo hemos presentado en la Universidad del Litoral. ¿Por qué? Porque necesitamos que se amplíe este espacio de debate, porque necesitamos que todos los actores que estamos fuera del sistema, en estos espacios de carga, tengamos una lectura más crítica y abierta y empecemos a ver, bueno, cómo podemos de alguna manera impactar en algún tipo de decisión para que las cosas se ayornen como corresponde. Además, de alguna manera, si no nos involucramos, tampoco van a cambiar los formatos de carga. Y de alguna manera también, como docente investigadora, como directora de proyectos, como directora de becarios, me ha pasado, y creo que le ha pasado a más de una de las personas que está acá en este encuentro, lo difíciles que son ciertos procesos de evaluación. Porque o tenemos demasiados antecedentes para la comisión evaluadora o no tenemos suficientes. Porque nunca caemos en la comisión evaluadora de realmente pares evaluadores, sino que siempre hay alguien que se parece a un diseñador porque tiene cierta categoría. Entonces, ¿por qué? Porque en un momento dado son pocos los diseñadores categorizados con categorías altas y eso impacta de manera visible en nuestros problemas. Estos gráficos rápidos son para mostrar que esto es lo que presenta CIGEVA y CBAR en lo que se denomina áreas de actuación. Específicamente, nosotros estamos en el área de actuación de lo que se denomina humanidades. Acá le agrando un cachito para que vean que en humanidades diseño no aparece. Supongamos que decimos, bueno, puede ser que vayamos a buscar dentro de arte, a ver si dentro de las artísticas se encuentra diseño. Lo único que aparece con la palabra diseño es diseño arquitectónico, pero no se puede avanzar desde ahí. Y cuando yo lo comparo con ciencias biológicas, con el área de actuación de ciencias biológicas, fíjense que no me entraba en la foto todos los subniveles de carga para poder elegir. O sea que es como que hay una ventaja entre la carga de las ciencias exactas de la carga de las humanidades. Y esto es necesario que lo empecemos a pensar, porque si nosotros hacemos, yo en este caso hice una investigación, una indagación de cuántas eran todas las carreras en la universidad, perdón, en todas las universidades públicas del territorio argentino, todas estas carreras y todas estas más quedan fuera del formato de carga de CIGEVA, y sobre todo aquellas que están marcadas en esta y en esta filmina son las que quedamos directamente afuera de todo. ¿Y dónde terminamos? Terminamos en otros campos. ¿A quién no le pasó que cuando va a cargar empieza otros, otros y otros? O generosamente a veces algunos ponen ciencia, cultura varios, ciencia, cultura otros, promoción general del conocimiento, promoción general de conocimiento varios. Es como que siempre uno está diciendo, no me puedo poner en otros de nuevo, este año voy a tratar de hacer fuerza y decir, bien, voy a intentar tratar de subir un escalón más, pero no, nos encontramos ahí. Así que le doy la palabra a Diego para que les cuente un poquito sobre los problemas detectados. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, esto que estaba introduciendo Steffi recién cuando iba explicando, haciendo un resumen, si se pudiese hacer un resumen de problemas detectados, y ahora vamos a hablar un poquito de los alcances de eso, tenemos, como bien decía Steffi recién, indexación oculta o ineficiente. O sea, ¿qué implica esto de indexación? Acá yo soy el que cuenta las anécdotas. Una vez reunidos en el MinSit, cuando era la presentación del CIGEO, que era
la base de datos a partir de la cual trabaja CBAR, que se trabaja a partir de convenio con las universidades, muchos de ustedes deben saber, porque es la única forma que tienen las universidades de ingresar a la información de sus docentes, porque el CBAR es una plataforma nacional, pero no pertenece a las universidades. Las universidades firman convenios, a partir de eso tienen acceso a la base de datos de sus docentes. Nos contaban cómo funcionaba esa base de datos que tiene el CBAR. Y nos contaban que justamente todas estas categorías que uno abre cuando abre esta lista, que uno tiene que elegir, son las categorías que finalmente el sistema indexa. ¿Qué implica indexa? Que están en el índice, que se pueden buscar, que uno cuando entra en el buscador de la plataforma del CIGEO puede decir, bueno, a ver cuántos diseñadores industriales tengo trabajando o en qué temáticas tengo. Entonces, cuando empiezan a buscar diseño industrial, como diseño industrial no está indexada, no está en la lista, eh, no la reconoce, no los puede encontrar. ¿Por qué? Porque como siempre cargamos en otros, yo pongo diseño sin ñ porque entiendo que el sistema no me va a tomar la ñ, otro pone diseño con ñ porque entiende que lo tiene que poner con ñ, uno lo ponen en mayúscula, otros lo ponen todo en minúscula, otros ponen en mayúscula la primera palabra y la segunda, y eso implica que nunca el sistema puede indexar y nunca pueda filtrar lo mismo. Imaginémonos un Excel, cuando nosotros filtramos, si nosotros no ponemos siempre la misma frase o la misma palabra, el Excel las detecta todas separadas. Lo mismo hace el CIGEO. Entonces, eso implica que ni siquiera las universidades, pudiendo acceder, especialmente aquellas que tienen carreras de diseño y arte, y esto podría estar para un montón de disciplinas más. Nosotros porque hablamos del diseño, pero no somos las únicas. Nos encontramos con que no podemos tener esa información. Postulaciones incorrectas, lo que decía Steffi, obvio, uno se postula para un proyecto o se postula para una convocatoria específica y como no logra encontrar la categoría o no logra encontrar dónde va metido, termina postulándose para cualquier cosa o termina estando, digamos, en inferioridad de condiciones respecto a otros profesionales justamente porque no encuadra dentro de esa categoría. Postulaciones o errores en la formulación de comisiones evaluadoras. Bueno, esto viene en lo mismo. ¿En qué comisión me ingreso yo? En una comisión evaluadora. Imaginémonos en un proyecto que tiene evaluación externa o en lo mismo que en las categorizaciones. En el diseño industrial, muchos saben, tenemos visiones diferentes. Algunos creen que vienen más del arte, otros quieren que es una disciplina tecnológica, otros creen que es una disciplina social. Entonces, como no figura diseño industrial, los que creen que es del arte se meten en comisiones evaluadoras asociadas al arte. Los que piensan que es más social de lo social. Y lo que son más técnicas, las técnicas. Y así es como tenemos problemas como, no sé, miles de casos, bueno, no sé si miles, decenas por lo menos que conocemos nosotros, de profesionales con muchísimos antecedentes que por estar incluso con cargos de gestión altos dentro de universidades, que por estar en comisiones equivocadas, por ejemplo, caen en comisiones de ingeniería, como para muchas disciplinas como esas, el diseño es una disciplina menor, los califican con baja calificación. Entonces, terminan con categorías más bajas que otros docentes que tienen menos antecedentes, pero pusieron una categoría que entendió más el problema, o bueno, que entendió que esa calificación debía ser más alta. Inexactitud en la identificación de roles en los formularios de postulación, lo mismo que decíamos recién. Esto trae digamos, una individualidad, una elección personal del profesional que está cargando en estas plataformas, con lo cual hace que cada uno cargue lo que quiera. Bueno, pasajes correctos o incorrectos de titulaciones o equivalencias de logros, lo mismo. O sea, ¿dónde pongo una tutoría de trabajo final de una carrera de grado? O si yo soy docente en una asignatura que tiene que ver con trabajos finales. Es lo mismo que si soy tutor por fuera. ¿Dónde lo cargo eso? ¿Se lee igual, no se lee igual en un currículum cuando lo están analizando? O sea, si yo soy docente, el que evalúa en un concurso, por ejemplo, me revaloriza, se me pone por encima o por debajo de aquel que no es docente de un taller de trabajo final, por ejemplo, o taller de tesis, pero sí tiene tutorías. Bueno, esos son miles de casos
de ejemplos que tenemos, incluso personales. O bajo número de profesionales categorizados o por mérito equivalente para conformación de revisiones de pares. Algo parecido. Casos concretos. Si yo no puedo poner docentes en las categorías que deben ser y que puedan ser indexados, las universidades, dos cosas. Primero, no pueden saber qué es lo que investigan sus docentes, salvo sus propias bases de datos. Después, tampoco pueden hacia afuera explicarle, comentarle, hacerle saber al sistema científico-tecnológico qué es lo que está haciendo esa universidad. Todos sabemos que las universidades gestionan, digamos, reciben sus presupuestos a partir del número de investigadores y del número de proyectos de investigación que tienen. Entonces, si nosotros no podemos tener investigadores categorizados con categorías altas, muchas veces tampoco podemos tener investigadores que dirijan, porque las universidades tienen por costumbre, ya digamos por historia, la costumbre, por ejemplo, es que una categoría 3 del programa de incentivos recién puede empezar a investigar. Y entre que hace más de 10 años que no hay categorización al programa de incentivos y que no podemos cargar bien las categorías, eso hace que tengamos investigadores con mucha experiencia práctica, pero con poca nivel de categoría para dirigir proyectos. Entonces, eso es un círculo vicioso, ¿no? Que atenta contra nosotros mismos. Y las universidades cada vez tienen menos publicaciones y las publicaciones a su vez no encajan dentro de las categorías estipuladas. Por lo tanto, recibimos menos presupuesto. Esto es una situación que excede a lo que es el tema de si nosotros nos sentimos tocados en nuestro ego o no, porque figuramos o no figuramos. Es un tema que debería interesarles, entiendo que es así, a todas las universidades, a todas las instituciones, porque incide también en el presupuesto que tenemos. Y como última anécdota cuento una que tuvimos en un periodo parecido ahí también en el MinSit, en este caso fue en el CONICET, en uno de los encuentros anuales que se hacían respecto de usuarios de SIGEVA, en el cual planteábamos esto, porque esto con Steffi venimos, digamos, evangelizando desde hace años, en realidad nos venimos quejando desde hace años y lo contamos a todo aquel que quiera escucharnos, de la importancia que es unirnos para poder discutir estas cosas a nivel interno. Entonces planteábamos eso en el SIGEVA, que era justamente un encuentro de usuarios. Planteábamos por qué no aparecían estas categorías. Entonces los de CONICET nos decían, miren, nosotros somos meros constructores del sistema y escuchamos lo que ustedes dicen y cargamos ahí. Deberían preguntarle al Ministerio de Educación. Entonces nos dábamos vuelta y teníamos gente del Ministerio de Educación, porque había gente sentada en la silla al lado del Ministerio de Educación. Los que miraban y decían, miren, nosotros estamos atados de pies y manos. Esto es un tema de la SPU. Obviamente había gente del SPU y decían, esto no lo decidimos nosotros, esto lo decía el SIN. Y la gente del SIN que estaba sentada ahí, y no es una broma, esto era así, la gente del SIN que estaba sentada ahí nos decía, señores, nosotros somos el Consejo de Rectores. Los deciden, los que votan esto son los rectores de sus universidades. Así que, en síntesis, debemos hacer fuerza de abajo hacia arriba para que nuestros representantes sigan trabajando, yo sé que están trabajando, en resolver estas cuestiones para que esto pase a ser, en vez de un problema, una solución para los investigadores, para los docentes y obviamente un beneficio para las universidades. Así que bueno, eso como cierre. Y una última palabra. Este año se propusieron en el SIN unificar SIGEVA con CBA y hacer una nueva plataforma. Este es el momento, señoras y señores, para pedir por favor que ingresemos al sistema. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todos. Acá están todos los colegas diseñadores haciendo así constantemente. Se los digo porque por ahí no lo veían. Vamos a pasar a las preguntas. Me quedo como con esta pregunta que surge de uno de los trabajos, que es cómo se define el campo. Y a partir de esto, no todas las discusiones que surgieron, digo, desde el patrimonio y la memoria del hacer, desde la función social, la dimensión social del vestir o de la indumentaria, y cómo se define en sí la categoría, todas esas categorías que giran en relación a la indumentaria. La dimensión contextual, sobre todo los oficios, ¿no? Cómo se definen los oficios en relación a la historia y cómo se definen en la actualidad.
Y me parece que acá surgen otras dos discusiones que tienen que ver, una con cómo se define el campo en el sector científico-tecnológico, en los sistemas de formación, como decía Sofía, y también en la práctica en el territorio, como hablaron las compañeras de Córdoba. Habilito las preguntas, no sé si en el YouTube también están haciendo preguntas, pero podemos empezar al menos entre colegas, entre quienes están acá, si tienen alguna pregunta concreta. Acá tenemos una. Yo tengo unas preguntas, dos preguntas. Una, bueno, no sé si puedo hacer dos preguntas, pero en última no se responderán. Digo por el tema del tiempo. Una para Luisina, sobre la ponencia Cómo se construye lo social. Me quedé pensando no sé si seguramente a partir de las entrevistas que hiciste a las docentes, ya no sé si hiciste también entrevista a alumnos y alumnas, pero digamos, ¿cuál es la representación, digamos, ya sé que es muy amplio lo que pregunto, pero si pudiste por lo menos ver algunos indicadores de cuál es la representación que tienen de lo social, digamos, en la formación de los diseñadores, digamos, de dónde se aborda, cuáles serían algunos indicadores para poder establecer cómo se representa justamente eso, lo social en la formación de los diseñadores. Esa es una pregunta. Y después una pregunta para la cátedra Leonardo, son todas. Me pareció sumamente interesante todo digamos, el mapa historiográfico que hicieron. Pensaba además cómo a lo largo digamos, de todos de los distintos momentos históricos, cómo aparece todo el tiempo esto desde lo iconográfico, que pensaba en Panofsky, digamos, qué sé yo, como alguien representativo de eso. Todo el tiempo aparece esa puja entre lo estructural y lo tipográfico y entre lo contextual, como que algunos representan más o le dan más lugar al contexto socioproductivo, otros en cambio le dan más lugar a las tipologías. Y digamos, ¿cómo? Y me preguntaba, la pregunta es, digamos, tendría que leer sus materiales, en este, por ejemplo, de indumentaria y cultura que ustedes hicieron, digamos, cómo entiendo que cuando ustedes abordan los distintos textiles y tipologías, vos mencionaste que hay, por ejemplo, un vínculo con lo comercial o con las mercancías, esto que decías, la falda en relación a la plata, pero digamos, ¿cuáles serían, o digamos, qué vínculo entre el indumento, digamos, o la tipología y lo cultural establece, digamos, a partir también, en relación un poco a lo que le pregunto a la compañera, a partir de qué, tal vez de qué indicadores, si es lo comercial o si son otras cosas más, digamos, cuál es ese abordaje? Eso. No sé. Por las dudas pregunto si acá hay alguna pregunta. Acá hay alguna pregunta más en los compañeros conectados. Bueno, entonces, si te puedes acercar así también se escucha desde acá. ¿Se escucha? La pregunta. Bueno, ahí el campo recién que estoy ingresando ahora, las entrevistas solamente las hice a algunos docentes. Pero hay algo que sí empieza a tener como mayor relevancia, ¿no? Y que tiene que ver con esto acá, que también está en el texto que presenté, con que la intención y la búsqueda es que los estudiantes elaboren un proyecto que les resulte importante en términos de implicación y de cercanía al trabajo, al proyecto, ¿no? O sea, el rol del diseñador, digamos, en la sociedad. Exactamente. Pero aparte de cercanía en cuanto a vínculos, en cuanto a la historicidad, a lo subjetivo del propio estudiante, que no sé, en un año se va a recibir de profesional, y que ese proyecto sea como una carta de presentación, ¿no? Esa intención, y que me parece que es interesante porque... o por lo menos en otras experiencias que uno va conociendo y va recordando, va recabando, esto no se tenía pensado desde antes, como que hay temas y proyectos finales en los que uno, bueno, dice, bueno,
que tienen que ver más con un gusto, con un deseo, con una aspiración, que está lejos de lo que uno vive, del territorio, de su propia cultura. Y acá lo que sí estamos viendo es que están implicados en términos personales, en términos de sujetos que van a ser profesionales, pero también dentro del medio socioproductivo local, regional y también en un entorno, digamos, más latinoamericano. Yo escuchaba a Beatriz, que también le mandamos saludos. Pero desde la universidad, Desde la digamos. universidad, o sea, claro. es como una apuesta institucional, una política, podemos decir, una política que se rige desde la carrera, ¿no? Desde la dirección de la carrera, porque también hubo una entrevista con uno de los directores y coordinadores, entonces como que hay una insistencia a eso, a que los estudiantes se sienten implicados dentro de los proyectos o de los temas a desarrollar, a presentar. Por ahora, Es eso. No, perfecto. Gracias. Bueno, la pregunta que nos explica una pregunta súper amplia, bueno, nos lleva a la vida, digamos. Porque obviamente, cuanto más te dejas en el tiempo, más problemática es la posibilidad de la decodificación del lugar de esa prenda o de ese textil. En lo que tiene que ver, bueno, acá está Vero que trabaja con lo que tiene que ver con lo prehispánico, por ejemplo, tiene que ver con esto, o sea, han llegado a nosotros muy pocos indicios y esos indicios a su vez tienen que ver con otras disciplinas, como son la arqueología, la etnografía, que tiene su propio marco y su propio recorte. Entonces, sobre ese recorte, ahí también recortamos nosotros y es imposible obtener la decodificación completa que implicaba el indumento en las sociedades antiguas. Porque lo único que podemos arriesgar es que cuanto más compleja era la sociedad, más complejo el indumento y a partir de él la decodificación social. Hablando de anécdotas, hay una anécdota que refiere Lucio de Mansilla, que en un momento Manuelito Rosas le da su poncho, ¿no? ¿Y qué implicó darle ese poncho? Bueno, vos ponete este poncho, que todos saben que es mío, y vos podés atravesar la pampa sin que nadie te haga nada. Entonces, bueno, toda esta carga simbólica, la verdad es bastante difícil de encontrar. Por eso lo que nosotros alentamos es a abrir el campo a múltiples formas. Una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, con todo el tema ahora estamos trabajando, estamos como haciendo la segunda parte del Imperio Contraataca de Porteñas Ideales. Estamos trabajando del 30 al 60. Entonces, trabajamos la literatura, trabajamos poemas, trabajamos periódicos, pero trabajamos también los archivos policiales, los archivos judiciales. ¿Y qué pasa? En general, por ejemplo, en esta porción de tiempo que nosotros trabajamos, en la primera parte del siglo XIX, el escribiente es un varón que escribe y que mira con su propio horizonte, amén de la jerga jurídica. Entonces, esta intervención que nosotros hacemos, obviamente la gran herramienta es el estudio del lenguaje, la historia del lenguaje, el Coselec, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad tenemos que ir con mucho cuidado. Es como, digamos, más fácil, entre comillas, en la contemporaneidad, en la cual uno tiene un acceso a, justamente, fuentes contemporáneas, bueno, qué se dice de esto, de aquello, de lo otro. Pero conforme, como te dije antes, te vas alejando en el tiempo, es un gran marco de interpretación. Por eso tratamos de tener el mayor cuidado posible, lo cual no estamos exentos de algunas interpretaciones en permitiendo la pata. Entonces, por eso esto que creemos que en función a o tal vez tal cosa, es un terreno bastante resbaladizo
Porque vos pensás que la indumentaria, la indumentaria de textil, ¿no? En su calidad de objeto de la vida cotidiana, se va modificando incluso con la persona misma, ¿sí? Bueno, incluso ahora que volvemos de vuelta con esta idea del slow, de la cosa lenta, esta idea de que una misma prenda pueda pasar de uno a otro, como yo les decía antes, a principios del siglo XIX, las prendas se legaban, ¿sí? Y con eso se estaba legando no solo esa tipología, ese textil o esa prenda, sino que se estaba legando también una forma de presentarse en el mundo, una forma de presentarse hacia el otro, y se estaba legando también cuestiones muy íntimas. Hay una testamentaria que una mujer le lega al hijo varón, no a las hijas mujeres, una falda para que él se la dé a su futura esposa. El tema todavía ni es nada, y cómo esa madre en un testamento que hizo antes de morirse le está poniendo una intencionalidad de una falda de raso para la futura esposa, con todo lo que eso conlleva. Entonces, la verdad es muy complejo. Claro, eso lo pueden encontrar a partir de las fuentes estas que me estás diciendo. Las fuentes inéditas, y que la verdad son una aguja en un pajar. Sí. Porque un hallazgo por ahí implicó 20 días de hacer traste en silla. Que nada. Sí. Es un punto de todo. Gracias. ¿Vos querías hacer una pregunta? Sí. Si se pueden acercar porque... Sí, igual me ven. Pero hablar más fuerte. No, gracias Estefanía y Diego por ocuparse de esa tan pura, la verdad, para todos los sectores es súper importante, pero quería saber si pudieron comparar o rastrear cómo se construyen las categorías de esos programas. Sí, Entiendo que tienen un sesgo en el cual responde a una idiosincrasia particular de esa sociedad, donde claramente el diseño ocupa un lugar muy menor, ¿no? sí, a ver, las categorías primero y principal se construyeron de manera fortuita. Es como que se agarró un listado de Coneau, un viejo listado de Coneau, y con eso más o menos empezó a unificar campos que tampoco estaban bien unificados, porque a lo largo del tiempo las distintas disciplinas y carreras se fueron quejando de que estaban mal ubicados y fueron separándose. De hecho, hay alrededor de 7.000 campos más o menos, 8.000 campos, y ustedes van a ver que de repente biológicas tiene un campo que está en los números 300, y de repente todo lo que tiene que ver con biología de los peces aparece en el campo 7.500, porque todos los que hacían ictiología, que es el estudio de la vida de los peces, no se encontraban en ningún campo, hicieron fuerza, presentaron notas, etcétera, y se les agregó el campo. Los campos en realidad fueron decisiones personales de los desarrolladores y programadores del sistema, utilizando listados de Coneau, listados de universidades, y la razón por la cual, digamos, de alguna manera hay campos inexistentes es por dos razones: o porque las carreras son muy nuevas, o porque las carreras no tienen trayectoria en investigación. Básicamente esas son las dos respuestas que nos daban desde el área de CBAR y de CIGEVA. Ahora, con esta nueva posibilidad de que ahora hace 20 días en la última reunión del CIN surgió este tema de que se va a generar un nuevo sistema que se va a unificar CIGEVA con CBAR, y con este nuevo sistema se van a revisar un montón de categorías. Bueno, desde lo personal y desde lo institucional estamos trabajando para ver cómo podemos empujar para tratar de llegar a la mesa mediana y poder poner de manifiesto esto. Pero nada, se necesita, como son construcciones que terminan siendo delegadas en los desarrolladores y programadores, son construcciones en las que tenemos que hacer fuerza a todos. No sirve que haga fuerza una sola institución o un solo grupo. No sé si se entiende. No sé si también si te pude responder lo que me preguntaste.
Sí, no, pero me respondiste que sí, que lo sacaron de algún lito de la CONEAU, que también, ¿no? Se construyó a partir de... Sí, acá yo voy a ser un poquito más malicioso. En mis primeras incursiones, ¿no? Con el programa de incentivos, cuando estaba egresando ya a fines de los 90, cuando el programa de incentivos se cargaba en un disquete, algunos se acordarán, ya había este problema con las categorías. Lo que pasa es que en esa época no había ni por asomo, podíamos pensar que podíamos investigar en diseño industrial. Eran muy poquitos los que trabajaban en lo que era la investigación en diseño industrial. Entonces yo lo que creo, por eso digo medio en broma, voy a ser más malicioso. Yo lo que creo que esto tiene que ver básicamente con que como la investigación históricamente viene de las ciencias duras, así fue, por ahí fue donde arrancó la carga de esto. Y después, a medida que fueron avanzando, fueron sumando justamente a partir de pedidos. Sin duda, todas las carreras que están en el 43 tienen más preponderancia que aquellas que no estamos, porque son declaradas de interés por la nación. Entonces, obviamente es lógico que tengan más voz y voto que nosotros. Por eso ese es otro camino que no entra acá, lo que tiene que ver si queremos o no, que también hay trabajo sobre eso, DISUR estuvo trabajando, hay varios laburos sobre eso. Si queremos que muchas de estas carreras, en principio el diseño industrial, los diseños, entremos o no dentro del 43, que es otro tema, el artículo 43. Entonces, es un poco de todo. Es un poco de todo, digamos, tenemos que seguir peleando porque justamente tenemos esa contra. Al no estar dentro del artículo 43 de la educación superior, estamos en una segunda línea y por ende hay otras carreras que tienen más voz y voto que nosotros. Y también, cerrando a la pregunta que nos hacías, el problema también está en el que en ninguna de las plataformas oficiales de carga, vamos a un ejemplo de CONEAU, si yo presento un posgrado en CONEAU, no sé, un doctorado en diseño, la comisión va a tener, por suerte, con mucha suerte, un diseñador. Porque después va a haber un arquitecto, un periodista, esto, o sea, ¿por qué? Porque no hay en ninguna plataforma de carga el campo. Entonces, quiero presentar un posgrado, me encuentro con ese problema. Quiero presentar en un proyecto del MINCIT de fondos externos, tengo ese problema también. O sea, ¿por qué? Porque las plataformas se van como clonando entre sí y seguimos quedando excluidos. Yo tenía una pregunta para... Ay, me olvidé tu nombre, el trabajo de los oficios. Helga. No, vos hablabas hoy un poco de cómo las etiquetas generan categorías y cómo desde una lectura por ahí más disciplinar, esa lectura sobre el diseño está más asociada a categorías de la decoración, a categorías más que no tienen que ver con la dimensión proyectual. Yo lo que te pregunto es al revés, digamos, ¿cómo pensás que influyen estas categorías o estos nuevos oficios o estas nuevas formas de transmitir saberes en las categorías del diseño? Digo, no sé, yo pensaba hoy en la categoría diseño abierto, digamos, hoy en día hay una categoría entera que tiene que ver con estas nuevas formas de compartir saberes, que no necesariamente están pensadas en los oficios. ¿Cómo pensás ese cruce por ahí entre diseño abierto y videotutoriales? Sería la pregunta. Yo lo pienso como más fuego que como decía un poco en la ponencia, no sé si se me puede igual, no hay nada. Decía que lo veo de otra manera en el sentido de que veo todos estos videos tutoriales un poco como una consecuencia o como una continuación de la historia de la enseñanza de laburos textiles y por otro lado esta cuestión de la enseñanza del diseño, como vos decís, el diseño abierto, o no sé, quizás alguien lo podría decir como democratización del diseño, debatible, pero bueno, también podría verse desde ese lado, tiene que ver más con lo que comentaba al final yo, con esta idea de cuando todos diseñan, que es un poco lo que habla Mancini cuando habla del designification y el digitalization, que es un poco la apertura del campo del diseño hacia otros terrenos que no son tradicionales de la disciplina y que también están fuertemente conectados con el mundo más digitalizado, ¿no? Creo que son como
dos caminos que se están cruzando justo en el tema que estoy abordando yo, pero que en mi opinión vienen de dos lados diferentes. Uno es la historia de enseñarle al otro a hacer algo, y otra más es la técnica del oficio, del conocimiento particular, por ejemplo, como esta cuestión de género, ¿no? Porque tiene que ver con los patrones, con el paso a paso, ¿no? Como con algo de nuevo más técnico. Y por otro lado, algo que tiene que ver más con el pensamiento proyectual, que yo lo pienso desde mi formación, que soy diseñadora, lo pienso desde otro lado, obviamente con la incorporación de la técnica, ¿no? Que es fundamental y es parte del ser del diseñador, pero que al mismo tiempo tiene que ver con otra cosa, que no se limita solo a la técnica o solo a la imitación de un efecto, como en el caso del arte decorativo, por que también puedes decir, bueno, algunas cosas del diseño, del arte decorativo que a veces se tocan en la práctica, ¿no? No sé si pero lo veo más como, son dos carriles que en este caso yo trabajo, se van cruzando, no sé si se... Sí, yo quiero hacer un comentario a la ponencia de Diácono. No sé si está, no sé, no la vi. Me parece que está igual. Bueno. Sí, estoy acá. Ah, Beatriz, no te... Bueno, no te vemos ahí en el Webex, pero quería, porque muy interesante todas las ponencias, ¿no? Esta en particular me hizo pensar esta cuestión de la autonomía de los campos, un poco, y el cruce, cómo trabajan el cruce entre el arte, el diseño, en los textiles, digamos, lo trabajan como algo fronterizo, lo trabajan como algo en transición, pueden como captar las identidades propias dentro de cada campo o es más, lo piensan como algo más integral cuando piensan diseño, arte, textil, digamos, como algo, o encuentran como la representación dentro del campo del diseño textil, y después, por otro lado, abordan la cuestión más artesanal o más a nivel integral. No sé si por eso, como un poquito, no sé si la termino como de entender yo por ahí, si se entiende. Sí, sí se escuchó. Bueno. Pero no está bien, ¿está silenciado? ¿Yo? No, estaba prendido. Pero no está Beatriz. Beatriz dejó puesto en el chat que fue un gusto participar de la mesa, pero tenía una actividad a las 13 horas y les dejaba sus saludos y espera poder encontrarse nuevamente. Gracias, Estefanía. Mira, no veíamos el chat. Bueno, igual no sé si se había entendido porque es medio compleja. ¿Querés cerrar, Clarín? Sí. No, sí. Por eso. Bueno, volvemos acá. Ya cerramos. Agradecerles por el tiempo, agradecerles por la espera, por la paciencia con esta modalidad híbrida. Estamos estrenando hoy. Y también invitarles a las jornadas de mañana, que tenemos invitades, y también pueden venir de forma presencial o pueden seguirlos por el canal de YouTube. Y bueno, ahora ya en minutos arranca la segunda mesa, prácticas y sentidos del diseño, que están todos invitados también. Bueno, muchísimas gracias.